¿sí? Yo a la administración le hago una petición. La Sí. administración me contesta esa petición resolviéndome que no va a hacer uso de esa lista de elegibles. En ese caso, entonces yo tendría que acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho o podría acudir al cumplimiento. Pues digamos que han existido discusiones sobre la tipología de actos sobre los cuales se puede pedir el cumplimiento, pero uno podría decir, en este caso hay un acto administrativo que eh, obliga a la administración o que le está ordenando a la administración hacer algo. Uno diría que no es que le dé cumplimiento a la lista elegible, sino que le dé aplicación a la norma de carrera que obliga a utilizar la lista elegibles para el nombramiento. ¿Sí me hago entender? Sí, la pregunta sería más bien, es decir, ¿no podrían ellos, por ejemplo, si a mí se me pasa el término de 4 meses para alegar nulidad y restablecimiento del derecho? Me refiero respecto a la petición que ellos me contestan como un pronunciamiento de la administración. Es decir, yo les hago una petición, ellos me contestan esa petición no tendría el carácter de un pronunciamiento de la administración respecto a esa situación y en ese caso ellos no podrían, por ejemplo, alegarme que yo debí. Se te fue el audio, Álvaro. ¿Sí me escuchan? No. Sí, 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 ahora sí te escuché. Ok. Es que mi duda se genera porque había visto algo así como que a veces cuando la administración se pronunciaba, ¿sí? En la respuesta de un derecho de petición, ellos podían alegar que ese era un pronunciamiento de ellos y que yo debería alegar la nulidad y el restablecimiento del derecho respecto de esa respuesta a la petición que ellos me hicieron y no la acción de cumplimiento. Mm, a ver, digamos que la jurisprudencia ha sido muy, a veces vacilante en ese sentido. Eh, si a usted le emitieron un pronunciamiento, usted pidió que lo nombraran con base en la lista de elegibles o Lo que pidió se pide, que lo que se, hicieran uso de la lista de elegibles. Porque es que, a ver, si usted lo que está pidiendo es que le otorguen un derecho específico, ¿sí? Como tal de carrera en relación con un proceso, con un concurso, pues usted lo que está haciendo es uso del derecho de petición y obteniendo un acto administrativo de carácter particular, ¿sí? Me imagino que usted cuando hizo la petición, usted no hizo la petición para señalar que lo estaba haciendo como requerimiento previo para la acción de cumplimiento. Usted lo hizo como petición, bueno, usted o la persona lo hizo como petición a efectos de que se le hiciera el nombramiento con base en la lista de elegibles. ¿Estoy equivocado? ¿O cómo fue la petición? Bueno, la cuestión es la siguiente. Lo que pasa es que existe una norma, ¿sí? Sí, Una norma especial que habla respecto de el uso de las listas de elegibles para proveer vacantes, así no sean del concurso para el cual se participó. ¿Sí? Es decir, la administración, luego del concurso, creó unos nuevos cargos con iguales designaciones, con igual salario, bueno, el mismo cargo, ¿sí? sí. Y lo dejó ahí como quieto, o sea, no nombró a nadie. No nombró a nadie y entonces la petición va orientada a que se cumpla con esa norma que dice que en esos casos se debe usar la lista de elegibles que está vigente, que tiene una vigencia de 2 años, ¿sí? Sí. Entonces la petición es que se le hace a la administración es, oiga, administración, resulta que existe esta norma, esta disposición normativa, haga caso de ella y proceda a nombrar a esta persona porque pues tiene el derecho. Sí, Y listo. ellos contestan que no. Listo, a ver, en eso, digamos, uno podría decir que no tiene la última palabra en ese sentido. Eh,
y es muy relativo porque es de interpretación. Por ahí veo alguien que está opinando que logró obtener a través de la acción de cumplimiento, Marjorie creo que está levantando la mano, el nombramiento de un elegible mediante acción de cumplimiento. Sin embargo, la jurisprudencia ha sido vacilante. ¿Qué nos dice, qué nos ha dicho la jurisprudencia? La jurisprudencia nos ha dicho escúchame un segundito, por favor, aquí voy a calmar aquí las mascoticas que tengo. Bueno, listo. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Que la acción de cumplimiento debe ejercitarse solamente para el cumplimiento de una norma que tenga un mandato expreso, ¿sí?, específico y concreto, y que no haya discusión sobre su aplicación. Si hay, digamos, asomo de duda sobre la discusión de su aplicación, entonces ya no sería una acción de cumplimiento, sino que ya es una discusión de carácter jurídico que debe definir el juez de la administración a través de un medio ordinario de control. Y les voy a leer aquí, porque precisamente mientras usted hablaba estaba buscando una de las jurisprudencias o una de las decisiones, es de 9 de septiembre del año pasado, ¿sí? Y es una sentencia que habla precisamente de la improcedencia de la acción de cumplimiento a efectos de concursos de méritos y listas de elegibles. Y dice la norma, dice la jurisprudencia, debe recordarse que este mecanismo de origen constitucional procura por hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación o omisión a la respectiva autoridad, es decir, su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente. El mandato debe ser claro en la medida en que su obedecimiento no impide que el juez constitucional tenga que interpretar o abordar análisis de legalidad de otras normas o actos administrativos a la hora de definir su procedencia, porque dicho estudio escapa de la órbita del juez de la acción, lo que yo les acababa de decir. Debe ser expreso porque el mandato que se pide cumplir tiene que constar en una norma con fuerza material de ley o de acto administrativo, y actualmente exigible porque se trata de hacer respetar el ordenamiento jurídico. Entonces, no podrá el juez constitucional, porque recuerden que la acción de cumplimiento o el medio de control de cumplimiento es un medio de control constitucional. No puede el juez constitucional, dice la jurisprudencia, disponer el acatamiento de una obligación que ya no esté vigente. En este aspecto, lo primero que se advierte la sala a las partes, tanto accionadas como demandante, es que afirman que la lista elegible se debe tener en cuenta al momento de definir si se está o no en el nombramiento que exige el accionante, está contenido en la resolución tal, la cual adquirió firmeza tal fecha. Lo anterior implica que dicho acto perdió su vigencia. Es decir, más o menos lo que está queriendo decir la jurisprudencia es, si usted tiene que entrar a interpretar la vigencia o no vigencia de otro elemento para poder ordenar cumplir una norma, no procede la acción de cumplimiento, porque la acción de cumplimiento busca es cumplir normas imperativas sobre las cuales no haya discusión para su cumplimiento, sino que lo que hay es una omisión de la administración en cumplirla. Pero pues aquí estoy viendo lo que me está diciendo Marjorie o lo que escribió Marjorie, y si gustas, Marjorie, intervienes y comentas el caso que tú tienes, porque digamos que la jurisprudencia en eso ha sido equívoca. En mi criterio, si se trata de una lista de elegibles y la norma, si mal no recuerdo, o lo que mencionabas, dice es que las listas de elegibles deben utilizarse para proveer otros cargos en la administración que tengan los mismos requisitos. Pues para mí ahí no hay duda en la interpretación de la norma. ¿Cuál es el problema? El problema ahí es que ya hay que acudir a verificar si la lista de elegibles está vigente, hay que verificar si se trata del mismo cargo, etcétera, etcétera. Entonces ya, digamos que la jurisprudencia sí ha salido por ese lado o ha señalado por ese lado que ya tiene que entrar a hacer una interpretación y a resolver una discusión jurídica sobre la vigencia o no de la lista de elegibles, sobre la aplicabilidad o no de la lista de elegibles. Entonces ya está haciendo una discusión sobre otro elemento adicional diferente a la norma que se pide cumplir. No sé si me hago entender. Marjorie, tienes el uso de la palabra. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los compañeros. Yo creo que esto se los comenté en un módulo anterior. En la alcaldía de Jamundí se presentó una situación con listas de elegibles para el cargo de auxiliar administrativo grado 5. Ellos ofertaron inicialmente 14 vacantes, se cubrieron las 14 vacantes, pero luego de haber cubierto las 14 vacantes que se generaron inicialmente, resultaron 3 vacantes más del mismo cargo, unas personas que renunciaron. Y la administración lo que hizo fue nombrar provisionales ahí, pero como la lista de elegibles estaba vigente y con 42 personas más,
pues las personas pidieron pues el nombramiento, les dijeron que no, los 3 elegibles que seguían. Entonces acudimos a la tutela, el juez dijo que no, acudimos a la acción de cumplimiento y por ese lado sí resultó. Ellos apelaron y el tribunal ratificó el fallo. Lo que pedimos fue que se diera cumplimiento al artículo 6 de la ley 1960 del 2019, que fue la norma que modificó la ley de carrera, la 909. ¿Por qué? Porque este artículo dice que cuando resulten vacantes definitivas donde correspondan al mismo cargo o que sean equivalentes, se debe hacer uso de la lista de elegibles. Y por ahí nos resultó, desde el mes de diciembre él está ya laborando. Están laborando. Claro, entonces mira, Álvaro y Marjorie, digamos que el hilo es tan delgado que en el primer caso en el que yo les acabo de leer, pues había una discusión sobre la vigencia o no vigencia de la lista de elegibles y la jurisprudencia dijo, yo no puedo definir a través de la acción constitucional si la lista de elegibles está vigente o no está vigente, porque en ese caso le corresponde al juez ordinario. Y en el caso que nos está diciendo Marjorie, pues no había discusión sobre la vigencia de la lista de elegibles, simplemente había discusión, era que la administración no estaba haciendo uso o no estaba aplicando la norma que le ordenaba aplicar esa lista de elegibles vigente a un cargo en concreto. Entonces, digamos que cada caso sería particular, habría que mirar si en este caso hay discusión o no discusión. Primero, sobre la vigencia de la lista y segundo, sobre la aplicabilidad de la lista para ese cargo, porque si el juez constitucional tiene que empezar a hacer análisis jurídico sobre la equivalencia de los cargos, sobre una discusión que se ha presentado porque la administración, digamos, dijo no la aplico porque la lista no está vigente. Entonces, es diferente eso a cuando la administración simplemente guarda silencio y hace caso omiso y no cumple la norma, porque ahí no está discutiendo nada respecto de la posibilidad de aplicar la lista elegible, sino que simplemente está omitiendo su función. Pero digamos que el hilo es tan delgado, o sea, en mi criterio debería aplicar, porque pues para eso está hecha la acción de cumplimiento. No sé si Álvaro tiene la mano levantada todavía. Claro, es que me generaría duda entonces si no fuese ese el medio a utilizar, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el otro medio que se podría usar? Nulidad y restablecimiento del derecho. Si es un caso particular donde alguien pidió que lo nombraran y no lo han nombrado, pues ejercita la acción de nulidad y restablecimiento para que se declare la nulidad de ese acto y en consecuencia se proceda a realizar el nombramiento respectivo, restableciéndole el derecho que tiene a ser nombrado. Y en caso de que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no prosperase, ¿podría intentarse hacer la acción de cumplimiento? No te escuché bien. Si no prospera la de nulidad y restablecimiento, ¿si se puede intentar la de cumplimiento? Sí. Pues yo creería que es difícil que prospere, porque si el juez ordinario ya definió, me estás diciendo que la ejerció y se la negaron. Sí, que la ejerció con base en la respuesta a la petición que y hizo se la negaron, yo diría que, pues digamos, yo no sé por qué se la negarían o por qué la irán a negar, pero digamos que se la negaron porque hicieron la interpretación o hicieron el análisis y llegaron a la conclusión que no había lugar a conceder el derecho, pues en ese caso es muy difícil que un juez constitucional le vaya a dar la razón por vía de cumplimiento, porque pues si le va a decir, si ya el juez ordinario del caso definió que no era aplicable y que no tenía el derecho al nombramiento, pues el de cumplimiento mucho menos que lo va a hacer. ¿Sí? No, si la niega, por ejemplo, porque dice que no es el medio de control idóneo para este caso. Ah, bueno, pero entonces si le dice que no es el medio idóneo, le tiene que indicar cuál es el medio. Pues yo no sabría cuál es el otro medio idóneo diferente a la acción de nulidad y restablecimiento para discutir la legalidad de un acto administrativo. Pues yo creería que un juez, si usted le demanda la nulidad y restablecimiento porque le niegan hacer uso o nombrarlo por vía de la acción de cumplimiento, haciendo el uso de la lista de elegibles, pues no entiendo qué otro medio de control le puede indicar el juez. Para mí, el medio de control ordinario adecuado es el nulidad y restablecimiento. El medio de control, digamos, constitucional, que podría resultar, lo que pasa es que, a ver, es difícil que le den razón en la procedencia, porque es que la acción de cumplimiento
no procede si hay otro medio judicial ordinario que le permita lograr satisfacer el derecho pretendido. ¿Sí me hago entender? O sea, la acción de cumplimiento es una acción de carácter residual. Es cuando no hay otro medio de control para poder hacer efectivo el cumplimiento de esa norma. Y si usted ya hizo una petición particular, se la niegan, pues usted tiene una decisión administrativa. Y si tiene una decisión administrativa, pues le están vulnerando un derecho, desconociendo un derecho con esa decisión administrativa, usted pide nulidad y restablecimiento para que le concedan el derecho. Entonces, digamos que de ahí es donde la jurisprudencia ha dicho, primero, no hay un mandato unívoco porque va a haber discusión sobre la aplicabilidad de la norma. Y en segundo lugar, le dice, en este caso, como usted tiene una respuesta en concreto frente a un derecho particular y subjetivo y considera que esa respuesta es ilegal, pues tiene un medio de control de nulidad y restablecimiento para buscar la aplicación de esa norma. Quisiera saber si, por ejemplo, en el caso de la compañera Marjorie, ellos hicieron una petición previa para que se hiciera ese nombramiento. Me imagino que hay una petición para hacer uso de la lista de elegibles en términos general, pero pues ahí sí no sé. Hicimos muchas, pidiendo que se hiciera uso de una sentencia, la T340, muchas peticiones fueron, la tutela y finalmente pues la acción de cumplimiento se dio porque la lista de elegibles no se había vencido. Entonces le dijimos al juez que hacer uso de otra acción generaría que se perjudicaran los elegibles porque pues la acción de cumplimiento son 20 días y una acción, pues, una demanda se puede llevar mucho tiempo y le generaría el perjuicio de que se venciera la lista de elegibles. Por ese lado también lo tocamos en la acción de cumplimiento. Bueno, entonces miren que en ese lado que le dijeron al juez constitucional, le dijeron, mire, señor juez, hay otro mecanismo judicial para discutir la negativa de la administración en reconocer el derecho que le estamos solicitando. El problema es que si hacemos uso de ese medio ordinario, pues se van a vencer la lista de elegibles. Por lo tanto, utilizamos el medio de cumplimiento para evitar un perjuicio irremediable. Creo que así fue que lo utilizaron, Marjorie. ¿Sí? Sí, señor. Sí, porque las listas se vencían ahora en febrero. Exacto. Entonces, mira que cada caso es como particular y había que revisarlo porque ahí la acción de cumplimiento procedió, pero de manera excepcional para evitar un perjuicio irremediable. ¿Sí? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bien, listo. Álvaro, entonces prácticamente ahí casi que vimos la acción de cumplimiento. Ahora si logramos llegar a la acción de cumplimiento, pues les voy a mencionar las características específicas y daríamos por evacuada esa parte. Listo. Ayer terminamos de ver, estábamos terminando de ver la acción de reparación directa o el medio de control de reparación directa. Yo les quería comentar y estaba buscando la norma que es el artículo 164, numeral 2, literal J. 164, numeral 2, literal J, de la ley 1437, que es el que trae el término de caducidad o el término que se tiene para presentar una demanda de reparación directa. ¿Qué hizo esta norma en el inciso segundo? Lo que hizo la norma en el inciso segundo es que en materia de desaparición forzada, cuando se va a demandar al Estado por presunta responsabilidad en un acto de desaparición forzada, la caducidad no se cuenta a partir de la ocurrencia del hecho de la desaparición, sino que se cuenta a partir de dos cosas, de una de dos cosas. Primero, de que aparezca la víctima de desaparición forzada, ¿sí? Digamos que al cabo de los 8 o 10 años aparece la víctima, aparece el cadáver, ¿sí? De la persona. Entonces, a partir de ese momento, empieza a contar el término de caducidad. Y eso lo venía diciendo la jurisprudencia y finalmente lo estableció la ley en el artículo que les acabo de mencionar. Y dice, o en su defecto, desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en proceso penal. Entonces, puede que no aparezca la víctima, pero se sigue un proceso penal por desaparición forzada y en el proceso penal se toma la decisión y se condena a algún miembro del Estado por el hecho de la desaparición forzada. Entonces ahí ya hay certeza de que ocurrió la desaparición forzada en cabeza de un agente estatal, de un miembro de la fuerza pública o de un servidor público, y como hay condena, entonces a partir de ese momento
de la ejecutoria, el fallo definitivo que se adopta, empiezan a contar 2 años para que las víctimas puedan demandar al Estado. Obviamente sin perjuicio de que los demandantes en ese lapso, mientras aparece la víctima o mientras termina el proceso penal, también puedan intentar el proceso de reparación directa. ¿Qué sucede? Pues que si hay un proceso penal sobre desaparición forzada, pues lo mejor es esperar a que termine el proceso penal, porque le va a dar mayor, digamos, probabilidad de éxito a las pretensiones si yo ya tengo una condena penal donde, digamos, incluso aceptaron cargos. Ha habido muchos casos de miembros de la fuerza pública que aceptan cargos y se acogen a sentencia por el delito de desaparición forzada. Entonces, en esos casos, pues la prueba, digamos, va a estar mucho más fácil para quien pretenda la reparación del daño causado por el delito de desaparición forzada. Eso era lo que yo les quería comentar ayer y era lo que habíamos quedado. Vamos a continuar con el medio de control de controversias contractuales. Por favor, como no veo la pantalla, si ustedes ven a alguien que está pidiendo ingreso o alguien les comenta que está pidiendo ingreso y no se ha podido unir a la sala, me lo comentan por favor para poder darle ingreso. Listo, controversias contractuales. Entonces, a ver, el artículo 141 de la ley 1437, que es el CEPACA o Código del Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra un medio de control específico para todas aquellas discusiones que están relacionadas con discusiones al interior de la actividad contractual del Estado. Miren que el medio de control de nulidad son discusiones relacionadas con el ejercicio de autoridad en expedición de actos administrativos generales. Recuerden que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está hecha para controlar y juzgar a la administración. Entonces ya tenemos varios medios. Tenemos un medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Excúsenme que aquí estoy metiendo varias personas. Un medio de control de nulidad por inconstitucionalidad que analiza la legalidad de ciertos decretos específicos. Un medio de control de nulidad simple que analiza la legalidad de actos generales y por excepción de actos particulares, que ya lo vimos. Hay un control inmediato de legalidad frente a actos expedidos en ejercicio de función administrativa en los estados de excepción, que ya también lo vimos. Hay una acción de nulidad electoral controlando el ejercicio de la acción nominadora o el ejercicio del voto democrático en el Estado, entonces controla también esa actividad. Hay otra acción de nulidad y restablecimiento que lo que busca es controlar decisiones particulares tomadas en contra de X o Y persona que pueden afectarlos. Miren cómo vamos controlando toda la actividad de la administración. Hay un medio de control, el de reparación directa que acabamos de ver, que lo que juzga en ese rollo grande de ahí. Que lo que ordena es la reparación. Arriba, ahí. Por favor, apagamos el micrófono, Juan Pablo. Hay un medio de control que juzga la actividad de la administración por hechos, omisiones, acciones, ocupación temporal o permanente de bienes inmuebles o por operaciones administrativas. En ese caso está la reparación directa y lo que se busca es controlar el ejercicio de la administración, pero a efectos de indemnizar los perjuicios que le cause a un particular cuando no esté de por medio un acto administrativo ilegal. Hasta ahí vamos. Y ahora hay otro medio de control que juzga la actividad de la administración, o que, digamos, no solo de la administración, también juzga el comportamiento de los contratistas en la relación que se traba entre Estado y contratista. Contratista que puede ser de carácter público o contratista que puede ser de carácter particular. Entonces, este medio de control está hecho para discutir todos esos aspectos que se dan, pero ojo, solamente tenemos 10 minutos de grabación. Si se acaba la grabación, por favor, si se acaba la grabación, vamos a reiniciar, salir y volver a ingresar para poder continuar grabando, para que esto pueda quedar subido a la plataforma. ¿Listo? Porque teníamos solamente 40 minutos de grabación en la aplicación. Entonces, cuando se da una actividad contractual, recuerden que el Estado, para ejercer sus funciones, en muchos de los casos, o digamos, fuera de contratar a su personal
hacer nombramientos, suscribir contratos de trabajo, pues principalmente lo que realiza es actividad de contratación estatal. Es una especie de actividad administrativa dirigida ¿a qué? A buscar que un particular o a buscar que otra entidad pública le colabore en el cumplimiento de sus fines. ¿Que le colabore cómo? O prestando servicios personales o suministrándole bienes o servicios. Entonces, en ese caso, la administración tiene que cumplir una actividad administrativa, que es el proceso de selección respectivo del contratista. No nos vamos a meter en los procesos de selección como tal, pero lo que sí vamos a decir es que el Estado, cuando va a contratar, tiene, digamos, dos partes importantes de la actividad contractual. Son tres, pero digamos que las primeras son una actividad que es precontractual y otra actividad que es contractual. La actividad precontractual se da desde el mismo momento en que se empieza a planear la suscripción de un contrato, cuando se establece que hay necesidad de un bien o un servicio, cuando se le dice a un funcionario, por favor haga la justificación de la contratación, o cuando se empiezan a hacer los pliegos de condiciones, cuando se publican esos pliegos de condiciones y se abre una convocatoria, cuando se hace todo el procedimiento normal de selección de un contratista. En eso, o cuando se hace una invitación pública, si se trata de contratación directa, todo eso es el proceso precontractual. ¿Cuándo empieza el proceso contractual? En el momento en que se suscribe el contrato. Ahí empieza la actividad contractual. Antes de eso es precontractual. ¿Qué sucede? El medio de control de controversias contractuales está hecho para todo aquello que se da a partir de la firma del contrato. Quiere decir lo anterior, que si se da una discusión entre la administración, el Estado, digamos, en este caso, y quienes participan en un proceso precontractual, recuerden que en los procesos precontractuales hay distintos oferentes, distintas personas interesadas, si se da esa discusión en ese momento, el medio de control no es el de controversias contractuales. El medio de control que se debe utilizar es aquel destinado a discutir las decisiones de la administración. Bajo esa óptica, ¿cuáles serían los medios de control que podrían utilizar las personas cuando consideran que no está ajustada a derecho una decisión en la actividad precontractual? ¿Quién me ayuda? No sé si quedó claro el enunciado. Doctor, por ejemplo, una nulidad. Una nulidad, claro, si hay un acto de carácter general con el que yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, el pliego de condiciones, que es un acto general, el acto de apertura de convocatoria, que es un acto general, entonces yo podré demandar en nulidad simple. ¿Sí? ¿Qué otro medio de control? Nulidad por inconstitucionalidad. No, recuerda Salomón que la nulidad por inconstitucionalidad es para ciertos actos de carácter especial dictados en desarrollo de una norma constitucional. Y aquí estamos en cumplimiento de una actividad contractual ordinaria del Estado. Nulidad y restablecimiento del derecho. Nulidad y restablecimiento del derecho, porque lo que busca la persona es que se declare la nulidad, por ejemplo, de un acto a través del cual la administración le rechazó su oferta, ¿sí? O declaró finalmente en el acto de adjudicación, ese es un típico caso, el acto de adjudicación, donde la administración dice el contrato o la licitación se la gana A y no se la gana B. Entonces B podría acudir al juez de lo contencioso administrativo y decirle, juez, yo considero que ese acto es ilegal y por lo tanto me causó unos perjuicios y por lo tanto lo demando en nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Por qué? Porque es un acto particular que le decide una situación particular y que le causó un perjuicio a voces del demandante. ¿Está claro? Ello no obsta para que ¿alguien me habló? No. Ello no obsta para que alguien pueda en un momento dado intentar una acción de carácter constitucional. Por ejemplo, la acción de tutela por violación del debido proceso. Alguien que considera que en un proceso precontractual
se está violando el debido proceso, podría intentar la acción de tutela y justificarle al juez que utiliza ese mecanismo y no la nulidad y restablecimiento del derecho porque, digamos, todavía no hay un acto administrativo. Diga, me están impidiendo incluso el acceso a las audiencias públicas dentro del proceso de contratación y yo soy un oferente y yo tengo derecho a entrar. Pues digamos que ahí no hay un acto, hay una vía de hecho de la administración y entonces él puede acudir al juez de tutela para decir, miren, me están violando mi debido proceso administrativo precontractual. Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad que se ha venido utilizando mucho, ¿cuál sería? A ver quién me ayuda. Reparación directa. No. A ver. La conciliación, Doc. No, porque ese no es un medio de control. Ese es un mecanismo alterno de solución de conflictos. La nulidad simple, doctor. Espérame un segundo, por favor. No, la nulidad simple ya la dijimos. Ya dijimos, nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho. Yo le estoy diciendo medios de control constitucional, o sea, acciones constitucionales. ¿Cuál se podría utilizar y cuál de pronto han visto o han escuchado ustedes que se han utilizado en procesos de contratación? La nulidad por inconstitucional. No, ya le señalé a Salomón que no, porque la nulidad por inconstitucionalidad es contra ciertos actos que se expiden en desarrollo de una norma constitucional, no actos dentro del trámite precontractual. Cumplimiento de normas con fuerza material de ley o acto Podría administrativo. llegar a darse que se esté incumpliendo una norma con fuerza material de ley y se solicite que se dé cumplimiento. Ahora, que proceda o no proceda es otro tema, o sea, que ya la discusión, el juez constitucional le diga no o sí, es otra cosa, pero que la han intentado, la han intentado. Hay una en especial que la han intentado mucho y que ha prosperado en muchos casos, la acción, lo que se llamaba o se llama en civil la acción popular, pero que aquí se llama medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. ¿Sí? Ustedes han escuchado que hubo una acción popular en el caso de en el caso de las ventas de acciones de Isagen. ¿Sí? Por allá hubo una acción popular. Escucharon que hubo una acción popular en la actividad precontractual de la Ruta del Sol. ¿Sí? Porque se determinó que en el proceso de contratación había habido actos de corrupción. Acción popular, vamos a ver si yo recuerdo ahora alguna otra. Bueno, la de Odebrecht, pero la de Odebrecht se dio ya en la actividad contractual, no precontractual, sino en la actividad contractual. Entonces, la acción popular así ha venido siendo utilizada y ha prosperado en algunos casos, siempre y cuando obviamente se demuestren sus elementos dentro de la actividad precontractual y contractual del Estado. Quiere decir lo anterior, que el uso o la existencia de mecanismos ordinarios para atacar la actividad precontractual o la actividad contractual a través del medio de control de controversias contractuales, no obsta para que en un momento dado se puedan llegar a utilizar medios de control de carácter constitucional. Yo, excúsenme, aquí voy a anotar para subirles en la carpeta de documentos de apoyo caso de Ruta del Sol y se me escapa uno que hace poco se dio. Doctor, el contrato del SENA millonario sobre TICS, que la Procuraduría intervino con una de esas acciones. Claro, pero mire que ese fue ese precisamente, el de